más y más queremos, más y más. Recuerda tus victorias pasadas. Muchas veces olvidamos las cosas preciosas, hermosas que el Señor ha hecho por nosotros. Olvidamos las victorias que Dios nos ha dado. Olvidamos que en el pasado Él nos sanó, Él nos levantó de la cama del hospital allí donde estábamos enfermos, nos sanó milagrosamente. Olvidamos que cuando estábamos en momentos difíciles financieros, Él nos dio la idea para el negocio, nos sacó adelante en las finanzas, nos sacó de las deudas. Fácilmente olvidamos las cosas grandes que hemos vivido y enfrentamos las batallas o las luchas presentes sin esa memoria, y al enfrentar esas batallas presentes sin recordar eso, estamos como hormigas frente a un gigante que nos quiere devorar. Estamos como si estuviéramos aprendiendo a luchar, como si nunca hubiéramos pasado por una batalla. Y fácilmente podemos ser presa de Satanás y podemos caer en derrota. Por eso el Señor fue muy enfático en decir a su pueblo acerca de recordar. Es más, de Génesis a Apocalipsis, Dios nos manda que recordemos siempre las victorias que Él nos ha dado. Allí en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que el mismo Señor que nos dio la victoria en la batalla pasada, también nos va a dar la victoria en la batalla presente, porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. No sé en qué batalla estás. Si es una batalla financiera, una batalla matrimonial, una batalla familiar, estás batallando por un hijo, por una hija, estás batallando por paz interior, estás batallando por salud, pero cualquiera que sea tu batalla, déjeme decirle que va a ser el mismo final, victoria, porque Jesucristo es el mismo, y el mismo que te dio la victoria en el pasado, te la va a dar ahora en el presente. Y si lo crees, diga amén. Aleluya. Éxodo capítulo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Dios le dice a Moisés y le dice al pueblo, les dice: tened memoria, recuerden, nunca olviden cómo obtuvieron la victoria, cómo salieron adelante, cómo salieron de Egipto, cómo triunfaron sobre el ejército de Egipto. Nunca olviden.
Él sigue diciendo en el versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Él les dice, no olviden. Es más, cuando les pregunten sus hijos, les van a decir, para que ellos también lo recuerden y lo digan a los hijos de sus hijos. Para que cuando se enfrenten a gigantes, cuando se enfrenten en otras batallas, a otros ejércitos, sepan que lo mismo que pasó en Egipto, pasará en otros países, en otras ciudades, en cualquier momento, en cualquier lugar donde se encuentren, va a pasar, vendrá la victoria. En Éxodo 13:16, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esto es también para nosotros. No debemos olvidar las liberaciones que hemos experimentado, las victorias que el Señor nos ha dado. Debemos mantenerlas vivas en nuestro corazón, recordarlas con detalle, tenerlas ahí, hablar de ellas, que Satanás escuche que el mismo Señor que nos dio la victoria en el pasado, nos la dará en el presente. Que sea el diablo el que tema y no tú el que estés temiendo. Que sea el diablo la hormiga y tú el gigante, y no al revés. Dígame amén si me estoy haciendo entender en esta noche. El Señor les estaba diciendo esto a los israelitas, porque cuando estaban saliendo de Egipto iban a tener otras batallas. Tuvieron muchísimas más, siempre las han tenido, es más, hoy en día las están teniendo. Eso les iba a aumentar la fe para creer por nuevas victorias. Por eso debían decirlo a sus hijos y a los hijos de los hijos. Debemos recordar las victorias. Debemos contarle a nuestros hijos las victorias. Que nuestros hijos le cuenten a sus hijos. Para que la fe aumente. Para cuando ellos estén enfrentados a algún gigante, a alguna situación, ellos puedan creer que son más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, aleluya. Jesús le dijo también a sus discípulos que debían recordar y hacer memoria de las victorias. Allí en Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis, ojo, de los 5 panes entre los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor les dice a ellos que debían recordar los milagros,
de los 4,000, de los 5,000, cómo el Señor los había traído en victoria, cómo el Señor había multiplicado los panes, los peces, había traído bendición a multitudes. ¿Por qué ellos estaban pensando que no podían ahora? ¿Por qué ellos estaban pensando que el Señor les estaba pidiendo pan o hablando de pan, de algo material? Muchas veces olvidamos las cosas que el Señor ha hecho grandes en nosotros y por cositas pequeñas nos ahogamos. Dios nos liberó de las deudas de millones, pero no vamos a la iglesia porque no tenemos para el bus. A veces nos ahogamos por cosas pequeñas y por no recordar las cosas grandes que el Señor ha hecho en el pasado. Es más, el Señor en Marcos capítulo 8, 17, hablando de lo mismo, le dice a ellos, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? No teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y el Señor acá les dice: ustedes no recuerdan las victorias porque tienen un corazón duro. Sí, tienen un corazón duro. En otras palabras, podemos decir que recordar victorias del pasado, lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos sensibiliza el corazón, pone en nosotros un corazón sensible al Señor para las batallas del presente. ¿Cuántos de ustedes en esta noche están diciendo: Señor, ¿cómo debo lidiar con esta situación? ¿Cómo debo lidiar con las finanzas? ¿Cómo debo lidiar con el negocio? ¿Con mi cónyuge? ¿Con mi hijo? ¿Cuántos están diciendo eso? Levante su mano si hay alguien que está diciendo: Señor, necesito lidiar. Escuche bien, para ser sensible a la sabiduría de Dios, necesitas recordar las victorias del pasado. En esta noche, cuando vaya a casa, cierre sus ojos, comience a pensar en esas victorias que el Señor te ha dado, en esa sanidad, en esa liberación. Eso te va a hacer sensible, va a aumentar tu fe para levantarse y creer al Señor. Era eso lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos, que recordaran, que fueran sensibles a Él. ¿Cuáles son las señales de que recordamos las victorias? Primera señal, cuando hacemos la obra de Dios. Alguien que hace la obra de Dios es alguien que mantiene recordando de dónde lo sacó Dios. Yo nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. Yo nunca me olvido lo que el Señor hizo cuando no tenía dinero, hizo cuando estaba enfermo, hizo cuando estaba deprimido. Y eso me impulsa a hacer la obra de Dios, porque hay muchas personas que están en la misma situación que yo estaba. Y el recordar eso que hizo el Señor por mí, esa victoria, me lleva a seguir haciendo la obra. Número 2, cuando diezmamos. Alguien que diezma, que le da a Dios, es alguien que mantiene recordando las victorias que el Señor le ha dado. Número 3, cuando perdonamos a las personas que nos hieren. Alguien que perdona es alguien que mantiene recordando las victorias que el Señor le ha dado. Debemos recordar las victorias del pasado para derribar
los gigantes del presente. Anótelo. Si quieres tú derribar a los gigantes del presente, necesitas recordar las victorias del pasado. En 1 Samuel 17:33 encontramos que dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, hablando de Goliat, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Goliat era un hombre de guerra, un gigante, alguien indestructible. Toda la nación de Israel estaba escondida, todos los soldados escondidos, los hermanos de David, los grandes soldados estaban escondidos. Y Saúl el rey estaba escondido, y Saúl le dice a David: tú no podrás ir y pelear contra Goliat. Pero mire lo que dice David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué fue lo que hizo David? David le dice a Saúl: un momentito, yo recuerdo mis victorias pasadas. En el pasado, cuando un león o un oso venía a tomar las ovejas de mi padre, las que él me había encargado guardar, cuidar y no perder ninguna, entonces yo me levantaba y iba tras el león, iba tras el oso, lo cogía de la mandíbula, lo hería, lo partía, lo mataba. Dios me daba la victoria, Dios me daba el poder. Y este gigante, este Goliat, será lo mismo. Con él será lo mismo. Él estaba fundado en recordar las victorias y decía: ahora en esta batalla presente, no importa que sea de 4 metros el gigante, no importa la batalla, lo mismo será como en el pasado. Eso va a pasar contigo cuando tú recuerdes lo que el Señor ha hecho en el pasado. Cuando estés enfrentando a cualquier gigante, tú debes recordar lo que el Señor hizo en el pasado y decir: así será lo mismo. Esta batalla presente también voy a tener la victoria, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no me dejará avergonzado, Él me dará la victoria, seré un triunfador. Y si tú lo crees, diga amén. Aleluya. Amén. Muchas personas están batallando hoy en día con gigantes y muchos están siendo derrotados por el temor. No es el gigante, es que ellos mismos, por no recordar las victorias, se han llenado de temor y han cedido la derrota. Tenemos que recordar lo que el Señor hizo en las finanzas, lo que el Señor hizo cuando estabas enfermo, y saber que Dios
te va a dar también la victoria en ese tiempo. Amén. Debemos recordar las victorias del pasado para no olvidar que tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede. Muchas personas, cuando están enfrentando gigantes, están enfrentando situaciones difíciles, lo único que ven es muchos millones que no se pueden pagar. Lo único que ven es una casa con una deuda que no se puede cancelar. Lo único que ven es que no hay trabajo en esta ciudad. Lo único que ven es que no hay solución al problema. Pero yo le reto a usted a que deje de ver el gigante, el problema, la situación, y comience a ver al Dios que tiene. Un Dios poderoso, glorioso, que todo lo puede. Si es posible y puede ir en el auto o en la bicicleta o en la moto y salir fuera de la ciudad, conducir a donde esté el campo en la noche y mirar el cielo, mirar la luna, los millones de estrellas. Cuando esté viendo eso, va a recordar que tiene un Dios poderoso, creador de todo, gigante. Él es el gigante de gigantes, Rey de reyes, Señor de señores. La mayoría de los astronautas, cuando han testificado, han llegado a la misma conclusión: la grandeza de Dios. Uno de ellos, Charlie Duke, testificó en su iglesia. Él contó cómo se sentía al estar en una pequeña cápsula espacial a 28,000 millas de la Tierra, corriendo hacia la Luna, mientras la tripulación volvió la nave sobre un lado. Alguien exclamó ahí: miren qué increíble vista. Era la Tierra colgando maravillosamente en el espacio negro. Allí colgaba una bola enorme, brillante, sostenida por nada. Toda la tripulación estaba maravillada, estaba abrumada por la vista. Ellos llegaron a la misma conclusión que todos los astronautas han llegado. El poder glorioso, increíble de nuestro Dios creador. Solo Dios puede hacer algo así, tan maravilloso y tan glorioso. Cuando Job estaba pasando un momento difícil en su vida, lo perdió todo. Todo el mundo se le vino contra él. Familia, amigos.
Y estaba él en una situación difícil, como nunca en su vida, sin hacer nada mal. El Señor hizo que él se volviera sus ojos a la fundación de la tierra. Y le preguntó Dios, allí en el capítulo 38 al 40, le dijo Dios a Job: ¿a qué está atada la tierra? ¿Qué la mantiene en el espacio, Job? Le preguntó el Señor: ¿quién cerró el mar en sus límites? ¿Quién le dice al poderoso océano: ven hasta este punto y no pases más? ¿Quién evita que las olas destruyan la tierra? ¿Y dónde está la fuente de donde fluye el mar? ¿Cómo se separa la luz de la oscuridad? ¿Cómo se dividió y se esparció el viento? ¿Cómo nace la lluvia? ¿Puede el hombre producir relámpagos, truenos, nubes? ¿Quién crees que puso todas estas fuerzas en su lugar, Job? ¿Quién puso lo salvaje y lo manso en la naturaleza de las bestias? Dios literalmente llevó a Job a que él viera que Dios es más grande que cualquier situación que él estuviera viviendo. Que lo que estaba pasando él no era difícil para Dios arreglarlo. Cuando tú levantas tus ojos y ves la luna, las estrellas, el poder de Dios, lo que Dios ha hecho, vas a ver que no es difícil que Dios arregle tu problema. Que no es difícil que Dios solucione esa situación que estás viviendo. En otras palabras, Dios le dijo: Job, te olvidaste de quién soy. Olvidaste tus victorias pasadas. Olvidaste quién te dio las victorias. Olvidaste por quién tenías lo que tenías. Pero debes recordarlo. Porque si tú recuerdas quién soy yo, entonces en esta batalla presente también vas a tener la victoria. Recuerda quién es Dios. Recuerda que las victorias en el pasado te las dio Dios, porque Dios todo lo puede. Cuando tú estabas allí enfermo y nadie te podía dar algo para la salud, fue Dios el que vino con un milagro y te sanó. Cuando tú estabas endeudado y nada ni nadie te podía sacar de las deudas, fue Dios el que vino y trajo el milagro. Y lo mismo va a ser ahora. Y por eso debes recordar quién es Dios. Job, le dice el Señor: me estás acusando de negligente. Dudas de mi preocupación por ti y de mi poder y de mi amor para librarte. Pero yo quiero decirte que yo me preocupo por mi creación y tú eres lo más precioso de mi creación. Tú eres lo más precioso de la creación de Dios.
Y Dios se preocupa porque la tierra esté girando a la velocidad que debe hacerlo, que el sol lo haga, que todo funcione. Y Dios va a hacer que tu vida funcione y que tu vida se arregle y que salgas adelante, porque tú eres lo más precioso de la creación de Dios. Dios se preocupa por ti. Cuando Job escucha eso del Señor, Job quedó sorprendido y arrepentido, y vino fe sobre él. Y dice en el capítulo 42, versículo 2 de Job, dice Job a Dios: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job miró sus problemas y dijo: he sido necio, he sido tonto, me olvidé de que tú todo lo puedes, me olvidé de que tú amas tu creación, tú me amas a mí, que soy precioso para ti. Y estaba agobiado, triste, amargado, pensando que no iba a salir adelante, porque me olvidé de ti. Me olvidé de que tú todo lo puedes. Me olvidé de que me amas, de que me quieres sacar adelante. Y cuando Job vino a este pensamiento, vino su restauración, vino su bendición. Dios le dio el doble de todo. Dios quiere en esta noche que recuerdes las victorias pasadas para derrotar los gigantes del presente. Que recuerdes las victorias pasadas para nunca olvidar que Dios todo lo puede, que Él es el más grande de todos, que no hay nada ni nadie que se compare a Dios, que Él te ama, que Él quiere sacarte adelante, que Él lo va a hacer si tú recuerdas que en el pasado Él te ayudó y que en el presente también lo va a hacer.